El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional y puso fin a un juicio político que buscaba destituirlo. Lasso gobernará por decreto con el control de la Corte Constitucional y debe convocar a comicios presidenciales y legislativos que en principio serán el 20 de agosto. Los ganadores completarán el actual periodo presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025. Lo curioso es que el artículo 148 de la Constitución confiere al presidente la potestad de disolver el poder legislativo una sola vez dentro de los 3 primeros años de su mandato, por 3 causas. Cuando la Asamblea Nacional se hubiera arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo o, en este caso, por una grave crisis política y una conmoción. Este artículo fue introducido por Rafael Correa en su momento y no fue estrenado, sino que fue estrenado por Lasso, que apela a este recurso justamente. ¿Cómo queda la situación en Ecuador? Bueno, se lo vamos a preguntar a Mauricio Alarcón, que es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y Contacto Nacional de Transparencia Internacional. Jorge, buen día, un gusto estar acá contigo y conversar sobre lo que ha sucedido en el Ecuador de manera extraordinaria durante los últimos días. La pregunta es, bueno, ¿y cómo sigue? ¿Cómo sigue la película, como quien dice? Una asamblea con poca credibilidad y confianza por parte de los ciudadanos no ha sido extrañada y por el contrario, la decisión de Lasso ha sido aplaudida por muchos sectores. Esa crisis de institucionalidad que ha terminado pasando factura a todas las funciones del Estado sin excepción, hoy nos pone a los ciudadanos en la obligación de elegir, tú ya lo has dicho, un gobierno de transición para aproximadamente 1 año y medio. ¿Qué se podrá hacer durante ese tiempo entre el Ejecutivo y el Legislativo? Es la gran incógnita que tenemos todos y que esperamos en alguna medida atienda esas 3 preocupaciones principales que tenemos como ecuatorianos: la inseguridad, la crisis económica y la corrupción. ¿Qué papel juega Correa en esta crisis? En 2021, cuando elegimos una Asamblea Nacional, el correísmo se hizo con la primera minoría. El primer bloque legislativo corresponde a la fuerza política del expresidente Rafael Correa. Y si bien en un inicio Lasso, junto a sus aliados en la contienda presidencial, el Partido Social Cristiano, habían anunciado un pacto de gobernabilidad con el correísmo, el mismo día de la elección de autoridades legislativas, este acuerdo se rompió, desencadenando una crisis de gobernabilidad que se ha venido arrastrando durante estos 2 años. Así es que hay que decirlo, en una organización política en la que rige el caudillo, obviamente hay una responsabilidad grande respecto de la misma. Así es que Correa tiene una responsabilidad sobre lo que ha venido pasando en el Ecuador de 2021 a la fecha. ¿Lasso tiene margen para volver a postularse? Constitucionalmente puede hacerlo. Incluso la Corte Constitucional, Jorge, ha dicho en un dictamen, no a propósito de este periodo, sino en periodos anteriores, que no se consideraría esto como una reelección de aquella que está establecida en la Constitución por única vez. Así es que Lasso está habilitado jurídicamente para postularse. No obstante, su credibilidad y su confianza se encuentra por los suelos en niveles nunca antes vistos en nuestra historia, comparables quizá, como tú recordarás, a la época en que Abdalá Bucaram nos gobernaba a mediados de los 90, con lo cual las probabilidades de éxito son nulas, ni siquiera mínimas. ¿Hay diferencias ideológicas o hay diferencias de intereses en este caso? La crisis política que atraviesa Ecuador es producto de diferentes posiciones, intereses y hasta ambiciones personales, diría yo. El problema que atravesamos, Jorge, es que nuestros representantes, quienes dicen que están ahí cumpliendo un mandato entregado por los ecuatorianos, no han hecho algo en beneficio nuestro, sino únicamente beneficiarse para sí mismos. No quiere decir, ojo, que una asamblea con credibilidad por los suelos y un presidente con la credibilidad por los suelos hace que una organización política goce de la confianza de los ecuatorianos. Pues no, la crisis es generalizada y hay mucho escepticismo por parte de quienes iremos a votar en agosto próximo respecto de quiénes
nos representarán para este gobierno de transición, ¿no? La situación es realmente compleja. ¿Los grupos que ocupaban escaños en la Asamblea Nacional tienen realmente representación política legítima, digamos? La principal organización política de la Asamblea Nacional, la primera minoría, aquella que te mencioné hace minutos, la del correísmo, tiene una legitimidad. Tiene un voto duro que representa y cuya posición, visceral o no, se ha visto manifiesta durante los últimos años, no solo durante estos últimos 2 de mandato de Guillermo Lasso. Ha sido un bloque que se ha mantenido monolítico, obedeciendo las órdenes de su caudillo, contrario a las otras organizaciones políticas que han sido víctimas de transfugismo durante estos 2 últimos años, que han visto desgranarse a sus propios integrantes, han visto pugnas internas o incluso una situación, Jorge, de incertidumbre en un proceso como el del juicio político, donde a diferencia de lo que ocurre en democracias más estables y fuertes como la española, que tú tienes un impeachment a Pedro Sánchez y sabes cuál va a ser el resultado de antemano, acá los votos se contaban minuto a minuto e incluso se compraban día a día del un lado y del otro, dejando en evidencia que la podredumbre política en Ecuador es generalizada. ¿Cómo juegan los movimientos sociales, en especial la CONAIE? Tú sabes que vivimos procesos críticos de protesta social, tanto en 2019 como en 2021, principalmente liderados por las organizaciones indígenas. Quien coordina estos grupos, el señor Leonidas Diza, tiene indiscutiblemente ambiciones presidenciales, ambiciones políticas. Y eso es lo que le lleva a movilizar incluso a sus bases sin importarle el resto del país. Mira que a propósito de una amenaza de disolución de la Asamblea que se presentó semanas atrás, sin opciones a concretarse, recibió una respuesta de ISA y de la CONAIE en el sentido de si el presidente disuelve la Asamblea, nosotros nos tomaremos las calles y haremos nuestro trabajo, ¿no? Y es algo impensable porque aunque nos choca la figura de un presidente disolviendo la Asamblea y adoptando incluso parcialmente poderes legislativos, es una figura que está en la Constitución, como tú lo decías en la parte introductoria, así es que siempre hay un rol fuerte por parte de los movimientos sociales, tanto para la desestabilización como para la paz social, como ellos la califican. Pero esa ambición política tiene realmente un caudal de votos suficiente como para hacer sombra, digamos. En este momento no, las pugnas internas, las peleas entre incluso distintas ramas del movimiento indígena lo han fraccionado a situaciones nunca antes vistas. Creo que hay un legítimo interés de acceder al poder por parte de las organizaciones sociales y los movimientos indígenas, pero mientras eso no se plasme en votos es muy difícil. En 2021, un candidato muy popular, no solo en esos grupos específicos del país, sino en la población en general, el señor Yacu Pérez, estuvo a muy poco de pasar a segunda vuelta y pelear por la presidencia con el grupo correísta, pero en este momento las opciones que baraja dicha organización política, el movimiento Pachacuti, adscrito a la CONAIE, en las encuestas y en los sondeos difícilmente despegan. Así es que vemos que ha sido un asunto coyuntural, no una situación de base y de estructura que podría permitirles acceder al poder en el corto o mediano plazo. Hablabas del movimiento correísta. El movimiento correísta, con Rafael Correa, exiliado en Bélgica con 8 años de prisión, en deuda, digamos, en el Ecuador, por eso no puede regresar. Pero ¿cómo quedó después de la presidencia de Lenín Moreno? Bueno, han sido muy hábiles, Jorge, en comunicar su verdad. Si bien no con el aparato de comunicación del Estado con cuanto recurso han tenido a mano. Hablar de Lenín Moreno como un traidor, de hablar de que la época del pasado y del correísmo era mejor, y pues eso es lo que les permitió hace pocos meses, en febrero de este año, ganar las elecciones seccionales, en especial las principales ciudades del país. El movimiento correísta terminó con la alcaldía de Quito, de Guayaquil, con la prefectura de las 4 principales provincias del país, y en realidad convirtiéndose en la primera fuerza política en los gobiernos locales a nivel nacional. Así es que el que pretenda desconocer la vida, la fuerza, la estructura, la presencia del correísmo en un país como el nuestro, debe dedicarse a cualquier cosa menos a la política. Del otro lado, las organizaciones
del distinto espectro que están vigentes desde la centroizquierda, la izquierda hasta la centroderecha y la derecha, no han logrado encontrar un rumbo y siguen echando mano de ese discurso polarizador que al único que beneficia es a Rafael Correa y a sus seguidores. Uno de los temas que mencionabas es la violencia. El mismo Lasso también habló de inseguridad. ¿Cuánto influye el narcotráfico en esto? Influye muchísimo. Mira que si bien desde hace 2 décadas, Jorge, se hablaba del narcotráfico y del crimen organizado como un problema para el país, del que el Estado debía hacer acciones urgentes, se dejó pasar al punto de que hay territorios en este momento que están totalmente controlados por el narcotráfico y el crimen organizado. Negarlo sería desconocer una realidad. Negar que nuestras fuerzas del orden, la policía y los militares en ciertas zonas del país ni siquiera pueden acercarse porque del otro lado están mejor dotados y equipados de armamento, sería desconocer lo que hemos visto en los principales noticieros durante las últimas semanas y días, ¿no? Lamentablemente, una buena parte de Ecuador está entregada a estas fuerzas irregulares que han encontrado en mi país no solo un punto estratégico para sus actividades respecto del resto de la región, sino facilidades a propósito de lo débil que es nuestro sistema de seguridad nacional. ¿Tienen influencia en los partidos políticos, Mauricio? Durante los últimos procesos electorales, Jorge, desde Ciudadanía y Desarrollo hemos hecho seguimiento al financiamiento de la política y hemos alertado de la forma en que el narcotráfico y el crimen organizado permearon financiando campañas. En el último proceso electoral se alertó incluso de que ya no estaban satisfechos con entregar recursos a candidatos para comprarlos, sino que tenían directamente candidatos participando de las elecciones. El resultado es que varios de ellos ganaron y ahora no solo tienen el control por la fuerza, sino también el control y la legitimidad que dan los votos. Eso es algo que hay que prestar mucha atención porque creo que el fenómeno, como se ha visto en los últimos años, viene en crecimiento y puede terminar en una situación crítica como la que otros hermanos países latinoamericanos tienen. ¿Es extrapolable la crisis de Ecuador? En su momento, cuando se apeló a la muerte cruzada, se quiso comparar con la destitución de Pedro Castillo, el presidente del Perú, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque en este caso es constitucional. Pero la crisis en sí, ¿podría decirse que es una crisis regional más que nacional? Creo que es evidente que nuestra región entera atraviesa una crisis, Jorge. Mira que hace pocos días hemos visto en redes sociales que también hay acciones del crimen organizado en un país que relativamente estaba bajo control de la democracia como Chile. Empiezan a aparecer los mismos fenómenos que vivimos en Ecuador hace 2 o hace 3 años, de las personas degolladas, de los cadáveres maniatados, de pies y manos colgando de puentes, y ese es un fenómeno que lo único que hace es mandar mensajes a la ciudadanía, obviamente, pero sobre todo al poder. Ese marcado de territorio que empezó hace algunas décadas en Centroamérica y en México, hoy ha bajado porque Sudamérica también es estratégico. Mira que en el caso ecuatoriano, hablando de narcotráfico, nuestros puertos se han convertido en el principal punto de exportación de droga a Europa. Los puertos principales, tanto en Bélgica como en Países Bajos, reciben toneladas de droga a través de Ecuador y eso es un fenómeno que, aunque se ha tratado de controlar, sigue más vigente que nunca. Mauricio, ¿crees que se puede salir de esta? Creo que dimos por sentado la democracia, Jorge, y ese es un error gravísimo. Pensamos que la única forma de romper la democracia en nuestros países era a través de la presencia de gobiernos militares. Y no nos encargamos, particularmente respecto de las nuevas generaciones, en construir conocimiento, principios y valores democráticos, en innovar la democracia, en ajustarla a las realidades actuales. Y eso es lo que nos pone en este momento en una crisis democrática, en la que a la gente no le importe quién gobierne, cómo gobierne, si hay o no respeto por los derechos y libertades fundamentales. Ese quemimportismo nos está pasando factura a todos los países, sin excepción. La crisis regional, la crisis de la democracia es una realidad que si no la atendemos en este momento, ya no hay cómo hablar ni siquiera de manera preventiva, mucho menos oportuna, nos pasará una factura aún mayor dentro de muy poco tiempo. Ha sido un placer, Mauricio. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge, a ti. Un gusto y siempre a la orden.
Y esto ha sido Cuarto de Hora, estos 15 minutos de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao.